Los 70s, una época marcada musicalmente por temas como el que escuchamos ahora mismo o este. O este. Pero, ¿qué sucedía con la música en los videojuegos? Las canciones que acabamos de escuchar, y en general toda la música hasta ese entonces, se almacenaba de forma física. Olvídate del MP3 y mucho menos del streaming. Todo era a través de cassettes o discos de vinilo. Muchos de estos medios eran costosos, además de que se averiaban con el paso del tiempo debido a su uso. Así que la idea de tener música, un elemento análogo hasta ese entonces, en un videojuego, un elemento digital, representaba un gran reto. Sin embargo, se halló la forma en un invento de un siglo atrás. En 1876, un ingeniero eléctrico llamado Elisha Gray descubrió que la vibración de un circuito electromagnético generaba sonidos, y así fue como inventó el telégrafo musical, uno de los primeros instrumentos eléctricos. Y fue precisamente basado en este principio que se pudo introducir sonidos por primera vez a las consolas mediante un primitivo chip de sonido. Códigos digitales eran enviados a un microprocesador que los convertía en impulsos eléctricos. Luego, se dirigían a un altavoz hasta generar ondas analógicas que podamos escuchar. Esto permitió la inclusión de efectos sonoros en algunos juegos, como disparos o el rebote de una pelota. En ambos casos, el sonido simplemente funcionaba como accesorio, pues su hardware no permitía hacer cosas más complejas. Y, aunque esto no era música como tal, fue un gran avance en comparación del aburrido silencio que había antes. Fue hasta 1977, con la Atari 2600, que se incorporó por primera vez efectos de sonido y los primeros intentos de música en un mismo sistema. Así, a principios de los 80s llegó Pac-Man, que se ha convertido en un ícono de nuestra cultura junto con una intro que seguramente todos conocemos. Todo esto se logró gracias a un método llamado síntesis FM. Todos sabemos que los sonidos son producidos por ondas que vibran a una velocidad en específico, es decir, su frecuencia. Y es dependiendo de la frecuencia de una onda que se producen distintos sonidos. Por ejemplo, un La 4 tiene una frecuencia de 440 Hz. A lo largo de la historia, estos números se han estandarizado y a cada nota se le ha otorgado una frecuencia. Con la síntesis FM, el programador establecía el tipo de onda y la frecuencia que sería enviada al altavoz. De este modo se sintetizaba el sonido, de aquí su nombre. Visto de otra manera, el código binario eran como las partituras para el chip de sonido. Aún así, seguían existiendo algunas limitantes, puesto que esta música solía ser repetitiva y se utilizaba únicamente entre fases o al comienzo de una partida. Además, tenía que ser transcrita a código binario por un programador que pudiera o no tener conocimientos musicales. Para ponerles un ejemplo, el Atari 2600 solamente era capaz de generar 2 sonidos simultáneos. Pero este problema no duró mucho, y en 1981 Atari lanzó Tempest, un arcade que incorporaba 2 chips de sonidos encargados específicamente al sonido. Cada uno de ellos disponía de 4 canales de voz, sumando un total de 8. Ahora se podían reproducir hasta 8 sonidos simultáneamente. Al contar con múltiples canales, ahora se podían usar algunos de ellos para las melodías y el resto para efectos de sonido, como explosiones,
percusiones y otras cosas. Aunque en algunas ocasiones seguía resultando algo limitado, por lo que se recurría a compartir los canales disponibles, deteniendo la música que se tocaba en el canal a usar para reproducir en él el efecto sonoro. Un año más tarde aparece el Commodore 64, el primer ordenador doméstico en incorporar la Sound Interface System. Este era un chip de sonido capaz de producir diferentes tipos de onda y algunos efectos primitivos. 64 lets you play hundreds more games than any video machine, plus draw, program, even do music. I'm more alive than ever before, and my friends are knocking down my door. 'Cause now we're into so much more. We're into our Commodore 64. Durante la década de los 80s, los microprocesadores mejoraron notablemente y su precio disminuyó. Esto permitió que poco a poco las nuevas generaciones de arcades y consolas domésticas las incorporaran. A partir de la segunda mitad de los 80s, la calidad de la música mejoró bastante, pues ahora las composiciones corrían a cargo de verdaderos y famosos compositores. En 1985 llegó Super Mario Bros. Y un año después The Legend of Zelda, música compuesta por Koji Kondo, y así podríamos mencionar muchos más títulos. ゲームができてきて、そのゲームを見て実際にこうコントローラー持って何回も遊んでから、そのゲームから出てくるリズム感とか雰囲気とかからイメージして作りました。 Fue tanta la popularidad de este nuevo e innovador método de integración de audio que incluso se creó un nuevo género musical llamado chiptune, el cual se caracteriza por utilizar el chip de sonido incluido en estas consolas. Este tipo de música aún persiste en la actualidad, aunque más bien por el valor artístico y nostálgico, pues si bien las limitantes de hardware no son ni por cerca comparables con las de aquellos años. En 1985 se introduciría un nuevo método que mejoraría inmensamente la calidad de los sonidos en los videojuegos. El ordenador Commodore Amiga introdujo el procesamiento digital de señales mediante el muestreo digital. The new Commodore Amigas. Only Amiga makes it possible. Este chip de sonido, en lugar de generar una simple forma de onda o ruido, permitía reproducir pequeñas muestras de sonido previamente grabadas. Es decir, el desarrollador podría tomar una pequeña muestra del instrumento real que quisiera y posteriormente utilizarla. Este nuevo método mejoró notablemente la calidad y el realismo del sonido, aunque también trajo consigo sus complicaciones. Las muestras pregrabadas requerían de mucha cantidad de memoria para ser almacenadas, por lo que sus costos aumentaban demasiado. Por el contrario, la síntesis FM era mucho más fácil de programar y requería mucha menos memoria. Por ello, este método siguió utilizándose con mayor frecuencia durante unos años. Con el paso del tiempo, el coste de la memoria disminuyó, lo que hizo que el muestreo se utilizara más y se aprovechara completamente los efectos sonoros digitalizados. Para finales de los 80s e inicios de los 90s se popularizó el almacenamiento óptico, gracias al cual ahora se podía contar con mucha más capacidad de almacenamiento. Esto
combinado con el cada vez más potente hardware y la mayor calidad de muestras, representó una mejora increíble en las consolas de quinta generación. En 1994, la PlayStation contaba con una calidad de audio idéntica a la de un CD. Yes, friends, I'm talking about this. It may look like a harmless bagel toaster, but inside is a deadly donut. Con la llegada de los videojuegos en formato CD, la reproducción de sonidos pregrabados fue aprovechada de mejor manera, ya que podían usarse la cantidad de instrumentos que se quisieran en la producción de estudio. Al final, todas las pistas serían exportadas en una sola y esta sería reproducida durante el juego. Gracias a esto, los compositores tenían mayor libertad en sus composiciones, pues los músicos ya no necesitaban aprender a programar ni conocer la arquitectura interna del sistema. Simplemente, producían sus composiciones independientemente en un estudio y luego este archivo comprimido de audio era introducido al juego. A partir de este momento, música previamente existente y que no había sido escrita específicamente para el juego se empezó a utilizar en ellos, como por ejemplo los juegos basados en Star Wars, donde se tomó música compuesta por John Williams para las películas de los años 70 y 80. Tanto componer música original como utilizar una previamente existente se sigue utilizando en los juegos modernos, y es gracias a ello que podemos bailar nuestras canciones favoritas en Just Dance, o disfrutar de construir en Minecraft con un soundtrack original y relajante. Aunque han habido mejoras en hardware y los medios de almacenamiento se han trasladado a la nube, en la actualidad no ha existido un cambio importante en la forma en la que la música se reproduce en las consolas o las PC. Tal parece que se ha hallado la técnica adecuada hasta estandarizarse, y es que realmente no podríamos pedirle nada más. La popularidad de la música en los videojuegos es tanta que incluso muchos juegos comenzaron a vender sus bandas sonoras en CDs separados del juego. Además, constantemente se realizan conciertos y actuaciones en vivo de este tipo de música, llegando a ser interpretadas incluso en grandes escenarios por grandes orquestas alrededor de todo el mundo. Fue así, pasando por los sistemas de 8 bits, la síntesis FM, el sonido muestreado y el almacenamiento digital, que la música fue evolucionando junto a los videojuegos, hasta convertirse en lo que conocemos ahora, y sin darnos cuenta, establecerse como un elemento habitual e infaltable en ellos. Yo soy Mario, así me despido de Entre Compillas y recuerda, never stop playing. Hasta la próxima.